Lo primero que queríamos tratar es los modos de afrontamiento de la pandemia y del confinamiento. Es decir, ¿a qué personas les puede haber afectado más? ¿A qué personas les puede haber afectado menos? Hablando desde un punto de vista general. ¿Y qué pautas generales podemos llevar a cabo para afrontar este tipo de tesituras mejor? Quien quiera comenzar en este caso, luego iremos alternando. Si queréis que sigamos el orden de antes ahora y que inicie Miriam de nuevo, genial. Bueno, pues si queréis inicio yo. A ver, yo creo que aquí para analizar cómo una persona afronta una situación como esta, que es totalmente nueva, que nunca hemos vivido, que además viene generada por una estimulación aversiva real, es decir, hay un virus que supone una amenaza para la salud, ¿no? Sobre todo para determinada población. Entonces, eso implica que nos tenemos que ver en un momento dado confinados, es decir, que empezamos a vivir en unas situaciones de espacio limitado, posiblemente en convivencia en muchos casos con otras personas. Entonces aquí no hay reglas generales. Yo creo que la forma en la que afecta a unas u otras personas tiene que ver con la interacción de varias variables, con la situación, las características de la situación en sí, unido a las variables de afrontamiento, a las herramientas de afrontamiento que tenga cada persona. Y además, por supuesto, a un montón de variables que tendríamos que analizar en cada caso, ¿no? ¿Qué tamaño tiene la vivienda? ¿Cuántas personas están conviviendo juntos? Otros estresores que igual ya existían y que pueden hacer pues más dificultosa esa situación o que han venido añadidos precisamente por esta situación, ¿no? Personas que tienen un negocio, que están emprendiendo, personas que tienen que pues volver a casa de sus padres o alejarse de su pareja y estar separados. Yo creo que no es justo analizar o sacar conclusiones en general de cómo puede afectar un confinamiento. Sabemos que de por sí puede haber ciertos efectos ya por el mero hecho de perder reforzadores, de tener que pasar todo el tiempo dentro de casa durante un tiempo prolongado, pero bueno, habría que analizar aún así las circunstancias particulares. ¿Quiere algún compañero aportar más cosas? Si quieres continuar, Victoria. Bueno, yo sí quería comentar una cosa de Miriam, sí. si me permitís. Sí. Bueno, a ver, evidentemente hay que examinar el entorno y el contexto, ¿no? Porque es cada particular. Pero sí que, por ejemplo, en la Universidad Complutense hace poco salió una encuesta de que parece ser que los jóvenes de entre 20 y 35 años, si recuerdo bien, eran quizás los más afectados, ¿no? Porque están en un proceso de construcción social, ¿no? Bueno, de más desarrollo, ¿no? De buscar trabajo, formar familias y todo eso, ¿no? Creo que quizás ese sea el grupo de población que más le está tocando, ¿no? Pero claro, evidentemente cada persona es un entorno y puede haber cosas mucho peores. Pero bueno, me parecía importante ahí resaltarlo. Si queréis continuar, Victoria o Eduardo. Sí, yo quería hacer una acotación totalmente de acuerdo con la contextualización que realiza la compañera, pero puedo decir que por lo menos aquí, que siempre se dice que Uruguay, bueno, por lo menos tiene una población bastante envejecida, se ha hablado mucho de los efectos en las personas de tercera edad, ¿no? Porque, bueno, primero porque fueron las más cuidadas, ¿no? Por su evidente riesgo, por lo tanto fueron a las que más confinaron, pero además por la pérdida de los vínculos, ¿no? Porque muchas veces estas personas en su día a día, digamos, lo que hace diferente a la rutina es esa visita del hijo, del nieto o el fin de semana, y todo eso se cortó por un tiempo. Sí. Entonces eso, bueno, sumado a que es una edad con cierto riesgo a la depresión, por la inactividad, digamos, mismo, esto se ha visto que ha acrecentado un poco ese estado de ánimo. Eduardo, ¿algo que quieras añadir? Sí, bueno, también comparto las apreciaciones de los colegas que ya se han referido. Específicamente en relación a su pregunta, la verdad que hay bastante evidencia científica que señala
cuáles son los grupos de riesgo o particularmente más vulnerables a los efectos del SARS-CoV-2, ¿cierto? Y específicamente, en primer lugar, tenemos que señalar que han sido las personas mayores, porque así lo demuestran las tasas de mortalidad que han tenido una tendencia bastante similar en China, en Estados Unidos, España, Italia, y también da cuenta de lo que también hemos enfrentado acá en el país. Un segundo grupo de riesgo que también se ha visto mayormente afectado por la pandemia tiene que ver con las personas o las mujeres embarazadas o que están en proceso de lactancia por todo lo que se genera, además en el caso de ellas, la doble presencia, que estar por un lado responsables del cuidado de la crianza de los hijos y además probablemente por todos los roles, funciones y tareas que se desempeñan en un contexto de trabajo a distancia. Además, tenemos que hacer mención a los niños y niñas y jóvenes que específicamente han visto interrumpido su proceso de desarrollo natural, sobre todo relacionado a los procesos educativos, y que al volcarse la mayoría de estos procesos a la educación a distancia, también han visto interrumpidos los procesos de socialización, de interacción entre pares, de juego y todas las dificultades que se generan para adaptar una rutina a estas cuarentenas o confinamientos obligados que se han implementado por parte de la autoridad sanitaria, tratando de disminuir las tasas de contagio. También, en cuarto lugar, tenemos que hacer mención a otro grupo de riesgo, que en este caso nos referimos a las personas en situación de discapacidad, que ya antes de la pandemia eran un grupo afectado por un conjunto de factores sociales, culturales y económicos que los colocaban en cierto grado de vulnerabilidad. Hoy en día, en un país como Chile, también se ha visto duramente afectado por todo lo que implica un confinamiento y por todo lo que implica además suspender muchos de sus controles sanitarios, producto de que la prioridad hoy en día ha estado en brindar todos los cuidados en las unidades UCI, ¿cierto? Y tratar de volcar todos los recursos sanitarios a los pacientes de mayor riesgo. Y en quinto lugar, también tenemos que hacer mención a las personas migrantes, que de alguna manera la literatura científica muestra que en todos los países son grupos que se han visto también afectados, no solamente por el cierre de fronteras, por la suspensión de vuelo, por la dificultad que han tenido muchos gobiernos para tratar de repatriar a quienes se han quedado atrapados en algún país. Entonces también ellos han sido duramente golpeados por la pandemia, porque finalmente quedan en tierra de nadie. Los gobiernos o sus gobiernos de origen no han tenido probablemente los medios necesarios para poder generar vuelos humanitarios que les permitan regresar a sus países, y los países en los que estaban obviamente solamente han sido capaces, y en el caso de Chile han sido capaces de brindarle refugio temporal, alimentación, pero siempre a la espera de que su nacionalidad o su país de origen pueda hacerse cargo del destino de ellos, ¿ya? Comparto lo que señalaba la primera colega, ¿cierto?, en relación a que no podemos generalizar respecto a cuáles han sido las estrategias de afrontamiento normalmente o más utilizadas en un contexto de pandemia, porque, insisto, probablemente esta pandemia va a ser el hito que va a marcar la historia de este siglo, y es un evento que probablemente para el cual ningún país estaba preparado, ni siquiera las grandes potencias, y sobre todo no ha habido una respuesta 100% eficaz que permita que un gobierno pueda decir que hemos superado completamente la pandemia, sobre todo porque ya países como China y también varios de la Unión Europea ya han empezado a hacerse cargo ahora del rebrote. Nosotros en el caso de Chile recién estamos en una cierta estabilidad y en un control de la tasa de contagio, ya estamos en una fase de regreso parcial a nuestras actividades cotidianas, pero también con el riesgo permanente de enfrentar próximamente el rebrote. Y por último, efectivamente, hay que señalar que la pandemia en sí misma, podríamos señalar que es un evento potencialmente traumático que en ciertos grupos, sobre todo en aquellas personas que tenían antecedentes de comorbilidad previo, ¿cierto?, podría transformarse en un factor de riesgo para su salud mental, ¿cierto? Porque obviamente la respuesta que uno despliega frente a un evento tan complejo como este va a depender de sus características de personalidad, de sus estrategias de afrontamiento, de las redes de apoyo social con las que cuenta, de la percepción que tiene acerca del evento que lo está afectando y además de su historial clínico. Así que es un evento complejo, difícil de abordar y que además ha tenido una respuesta absolutamente diferencial y heterogénea según el grupo al cual nos estamos refiriendo.
Más adelante profundizaremos en alguno de los temas que habéis mencionado. No obstante, si ahora queréis replicar, matizar algo que haya dicho algún compañero, alguna compañera, y si no, pasamos al siguiente bloque. La verdad es que yo creo que entre todos hemos puesto sobre la mesa, creo que las principales variables y como decís, luego vamos a ir abordándolas más detenidamente, así que si queréis pasamos a la siguiente pregunta.